Hola vitaminas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues ya no voy a decir ni cuarentena ni sesentena, porque pues esto ya no sé ni cuándo se va a acabar. Lo único que sí sé es que estamos en un proceso de transformación y cada vez que estamos en una transformación, aunque no lo veamos así, hay un duelo. Y hablar del duelo siempre lo relacionamos como que alguien se nos muere y es esa parte también de apego que tenemos que aprender a decir adiós y que la vida sigue. El tema es muy variado, tiene muchas cosas y les voy a decir la verdad, yo no sabía que había especialistas en ese tema hasta hace poco. Y la verdad me da mucho gusto, ya cuando empecé a leer y a estudiar un poco más de lo que hacen estos especialistas, dije, ahora entiendo que si yo hubiera tenido ese especialista cuando yo he tenido duelos tanto físicos como emocionales, a lo mejor no lo hubiera perreado tanto, lo hubiera reflexionado diferente. Y pues hoy me da muchísimo gusto que tenemos en la casa una psicóloga que es de mi pueblo, de Mexicali, Baja California. Ella es la psicóloga Patricia Durazo y también es tanatóloga. Muchísimas gracias. No sé cómo gusta que te diga, si te llamamos Patricio, te llamamos Pati, pero muchas Como gracias. tú gustes, encantada de estar con ustedes. Pues muchas gracias, Pati, por estar aquí. Y como lo dije al principio, ¿no? Yo no sabía que es un tanatólogo. Me gustaría, antes de iniciar, que nos explicaras qué es la tanatología. Es una disciplina. Hay una exponente muy famosa, Elizabeth Kubler-Ross, fue psiquiatra y trabajó mucho en Estados Unidos y ella trabajó con enfermos terminales, habló mucho acerca de la muerte, de cómo al morir la gente no sufre y lo importante que es de entender este proceso, porque si algo tenemos seguro en la vida es que vamos a morir, somos finitos, ¿no? No nos quedamos para la eternidad. La muerte no se trabaja de esa manera. Por ejemplo, los mexicanos hacen una risión de la muerte, ¿no? Festejan el Día de Muertos. Es toda una tradición. Y es que en la fusión que hubo cuando conquistaron los españoles, los indígenas, los aztecas, adoraban a la muerte, tenían un dios de la muerte. No era algo doloroso, no era algo que por lo cual sufrieran, pero al hacerse esa fusión de culturas, a través del cristianismo cambió eso en nuestro país. Y entonces la muerte ya no fue un Dios, sino fue un proceso a través del cual se lleva a cabo o se trabaja el dolor. ¿En qué ayuda ir con un tanatólogo? Primero tenemos que entender que el duelo es un proceso natural. Es algo que vivimos cotidianamente y por nuestra educación no lo hacemos consciente, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos vamos teniendo pérdidas en la vida. Pasamos de ser bebés a ser niños, a ser jóvenes, a ser adultos, a ser viejos. Y cada etapa de la vida perdemos cosas. No somos las mismas personas, ni física, ni mental, ni psicológica, ni emocional. Entonces hay que ir reconciliando cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿de qué sirve el acompañamiento tanatológico? De que la persona viva su duelo, confronte sus emociones. Además, pues, de escuchar, ¿no? Esa es la posición de escucha del terapeuta, del tanatólogo, es algo muy importante para que se sienta en confianza la persona y sea capaz de hablar de su problemática. ¿Existen etapas de duelo? Sí, Elizabeth Kubler-Ross plantea 5 etapas. La primera es la negación. Y la gente dice, no, no es cierto, ¿cómo? Se murió, no, es imposible, no puede ser. O sea, no quieres aceptar en un principio esa pérdida, no quieres asumir ese duelo. Entonces, posteriormente viene la segunda etapa que es la ira.
o el enojo. La gente se vuelve contra el mundo, ¿no? Está furiosa. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué se lo llevaron a él o a ella? ¿Por qué mi padre o mi madre o mi hijo? O sea, hay una serie de expresiones hirientes. Es muy curioso, esta etapa es muy expresable en los varones por nuestra cultura. En los varones, cuando están tristes, generalmente lo manifiestan a través del enojo. Por eso es importante también a los niños educarlos a que expresen sus emociones. Y posteriormente viene la tercera etapa, que es la depresión. La persona está constantemente llorando, no le interesa el universo, no se relaciona con las personas, se aísla, constantemente está hablando acerca del fallecido o de la pérdida que se haya tenido, pero no encuentra una reconciliación, no encuentra un cobijo adecuado para sentirse bien. Posteriormente a lo que es la etapa de la depresión viene a ser la negociación. La negociación es algo que se da muy fácil cuando te diagnostican una enfermedad crónica degenerativa, una diabetes, un cáncer, donde la persona piensa, me voy a morir. Entonces, ¿qué hago? Doctor, ¿a dónde voy? ¿Qué me tomo? Buscas medicina alternativa, tratas de negociar las circunstancias para sentirte mejor contigo mismo y poder afrontar lo que te está pasando. Y la última etapa que plantea la doctora Kübler-Ross viene a ser la de la aceptación, o sea, donde ya tú te reconcilias con esa pérdida, la aceptas porque es algo muy importante. Las pérdidas no se superan, como mucha gente a veces lo menciona. Las pérdidas son como pequeñas heridas cortaditas que te van quedando en el alma, en el corazón, en tus pensamientos, porque siempre vas a estar recordando esa circunstancia o esa persona. Lo importante es cuando uno llega ya a esta etapa de la aceptación, te das cuenta que puede ser lo mejor para el que se fue, lo mejor para ti, por ejemplo, cuando tienes una separación, un divorcio, también estás ganando porque ya no tienes esa presión, ya no tienes esa problemática que estar enfrentando cotidianamente de discusiones o de pleitos, ¿no? Entre la pareja. Entonces, esas etapas no son rígidas, no todas las personas las viven, todas las 5, no siempre las vives en ese orden tampoco, pueden traslaparse unas con otras. El tiempo no es el mismo para todos. El duelo, como es un proceso de vida y un proceso natural, cada quien lo ve de acuerdo a sus características personológicas. Un duelo normal puede ser de 6 meses a un año, ¿no? Que ya después del año, aguas porque algo puede pasar. Sí, en cuanto al tiempo, pero puede ser desde 8 semanas, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo te recuperaste tan rápido? ¿Cómo no te importa tu papá o tu mamá o lo que... No, cada quien tiene maneras diferentes de afrontar la vida y afrontar los problemas. Hay gente que puede ser más espiritual, que puede ser más resiliente, que puede ser más empática, que puede tener, ser más compasiva, por ejemplo. Entonces puede ser desde 8 semanas hasta 3 años, se considera que es un duelo normal. O sea, la gente puede pasar por ese tiempo. A las personas que están a tu alrededor, puede ser que se les haga mucho tiempo, pero al doliente no le debe de importar eso. El doliente debe de hacer y de sentir lo que él requiere. Ya cuando se habla de un duelo patológico, como tú lo mencionabas, es cuando pasan más de 3 años y las personas continúan con sus llantos inmotivados,
de repente se sueltan hablando del problema o del fallecido y las personas, por ejemplo, cuando pasan por estos procesos, conservan, si se habla de la muerte de alguien, el cuarto, tal cual, intacto, ¿no? O también no permiten que nadie se siente en una silla o en un espacio donde se sentaba la persona fallecida. Conductas que no te permiten volver a tomar las riendas de tu vida. Hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me dijeron que tenía trastorno bipolar y que con él me iba a morir, no lo acepté. O sea, fue así como una negación total y me tardé 7 años en aceptarlo, ¿no? Me gustaría que nos compartieras aquí cómo nos puedes apoyar tú en estas diferentes formas que mucha gente, pues, por ajenos a nosotros nos pasamos por cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y sí, sí es un duelo. Mucha gente dice ir al psicólogo es para locos. Entonces, eso es algo importante. Estamos hablando del común denominador. Y la gente así piensa. Entonces, tú no buscas ayuda. ¿Por qué tardaste 7 años en aceptar tu circunstancia emocional? Pues porque hay un tabú, hay falta de información. Mi entorno pues tampoco no lo aceptaba y pues fue esa parte de decir, pues está fácil, o sea, no lo tengo y punto. Y es así como te pasó a ti, le pasa a muchas personas. No eres ni la primera, ni la única, ni la última. O sea, eso es algo muy común. Pero que la gente tiene prejuicio, a eso me refiero. La gente, como dices tú, mi entorno no lo aceptaba, te etiquetan, te señalan. En lugar de ser empáticos, de ponerse en el lugar del otro, que ahorita que estabas hablando en esta época, ¿no? De confinamiento, de COVID, tenemos que ser distintos, tenemos que cambiar, porque la gente se enferma de la nada, sales y te puedes contagiar. Entonces, ¿qué sucede? Las personas están teniendo muchas pérdidas en este momento. Simple y sencillamente, el que estemos recluidos, que no salgamos con la libertad que salíamos antes, el tener que utilizar una mascarilla para poder interactuar con otras personas, el tener que estar al pendiente de a dónde vamos o qué hacemos, o salir lo mínimo necesario. Entonces, todo esto genera una serie de limitaciones en la vida, porque el humano es social por naturaleza. Y quieres interactuar, estás acostumbrada a ver a tus amigos, a ver a tu familia, etcétera. Entonces ya no puedes hacer la misma interacción. O sea, hay una serie de factores que te pueden llevar a tener alteraciones, ¿no? En tu comportamiento. Precisamente por eso, por no querer romper con ese esquema tradicional o de conocimiento. Y el miedo. Los miedos, acuérdate que los miedos nos detienen. Y ahorita, en esta época de COVID también, el miedo es algo que hasta ha enfermado personas que sienten los síntomas y no tienen absolutamente nada. Sí, ahorita que acabas de decir la palabra miedo, justo ayer estaba hablando con unas mejores amigas y me comentaba que su sobrino, pues tiene 20, 25 años. A ellos les tocó, la verdad, pues es cuando vas conociendo la vida y te enamoras y te vas de antro y empiezas a tomar y te sientes el rey del mundo. Y pues ya perdió la novia, él trabaja en un laboratorio y parece indicar que el laboratorio se va a ir de México, entonces van a dejar nada más como que una oficina aquí. Entonces como que él tiene miedo, o sea, como que le preguntó a mi amiga, que es su tía, le dijo, ¿es en serio que la vida no volverá a ser como antes? O sea, cuando ella me contó, o sea, yo en lo personal, yo no me cuestiono eso, pero dije, hay muchos chavos que sí venían pues en otro VIP y ahorita se enfrentan ante eso y aparte estamos en
en un mundo, porque no nomás quiero decir sociedad, en un mundo en donde nadie nos enseñó a conocer, a vivir con nuestras emociones, a conocerlas. Y creo que ese duelo y esa parte de introspección, que al final de cuentas el duelo es parte de una introspección hacia uno. Esas pérdidas de las que tú estás hablando ahorita van a ser muy comunes. La gente ya ahorita, ¿cuántos negocios en el mundo no han quebrado? Que han declarado en quiebra. ¿Cuántos no han cerrado? Así como a este chico le pasó, ¿no? Con el laboratorio en el que estaba. Esto va a ser algo común, ¿por qué? Porque ha tenido una crisis económica y es parte de las pérdidas. O sea, las pérdidas podemos tenerlas laborales, económicas, físicas, como tú las mencionabas hace un momento, emocionales, psicológicas, de todo tipo. ¿Hay que aprender a vivir con ellas? Sí. Yo creo que las cosas no pueden seguir igual como estaban antes. Tenemos que pensar en que somos parte de la naturaleza, empezar a respetar la ecología. Yo creo que una manera en la cual podemos convivir todos de mejor forma es con respeto. Entonces, podemos expresar, por ejemplo, nuestro enojo, nuestra ira, de diferentes maneras. Si algo te molesta, mira, dame un tiempo fuera, ahorita, espérame 5 minutos, ¿no? O dentro de 1 hora nos hablamos o nos vemos. Entonces, eso es muy importante, saber poner un límite, no ir más allá, donde vamos a afectar al otro. Pero es algo que muchas veces no pensamos. Ahora, en una cultura como la de nosotros, donde la agresión es muy común. En las familias se vive mucha agresividad. En la actualidad, con el confinamiento, sabemos que hay mucha agresión en las parejas, que hay mucha agresión con los hijos. Pero no es ahorita se está manifestando de una manera exacerbada porque estamos detenidos, ¿no? Estamos encerrados, pero en la vida cotidiana también se da esto. Nada más que hay maneras de que la gente se desfoga, saca cosas, ve otras personas, hace otras actividades. Y ahora, con el trabajo en casa, porque muchas personas también están haciendo, pues entonces se te complica más. Los niños no van a la escuela, tú tienes que atenderlos como mamá, tú tienes que apoyarlos como maestra, porque una cosa es lo que están recibiendo a través de la computadora o del programa que estén trabajando, y otra cosa es cuando ellos iban a un ambiente donde veían a sus amigos y jugaban y estudiaban, sí, recibían clases, pero era todo como más dinámico, menos estático, menos reducido el Sí, ámbito, ahorita que más estás tocando abierto. ese punto de los niños, creo que al final de cuentas, como que a los niños siempre dicen, ay, pues se adaptan rápido, ¿no? Pero creo que son los que más conectados están con ellos mismos internamente y tienen las emociones a flor de piel. Los niños también sufren el duelo, o sea, ahorita que estamos pasando por estos cambios. Ajá, sí. Los niños sufren duelo a partir de los 5 años. Los niños sufren un duelo porque tienen una conciencia ya de que están perdiendo cosas. Entonces los niños van tomando esa conciencia de las pérdidas conforme van evolucionando. Y sí, el desarrollo mental, ¿no? La madurez mental que el niño tenga va a ser muy importante. Pues Pati, muchísimas gracias por estar en el tiempo de hablar, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos fuéramos con una reflexión, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eh, el duelo se da porque perdemos algo, ¿no? Pero creo que constantemente estamos en una pérdida. La vida creo que al final de cuentas pierdes, evolucionas y en el proceso de esa evolución está el duelo. Entonces me gustaría que nos compartieras una reflexión de en qué momento se puede ir con un profesional, en qué momento nos tenemos que dar la oportunidad de vivir este proceso, porque al final de cuentas es un proceso, el duelo, y que lo veamos normal y no hacernos los típicos, así como dicen que los psicólogos es para locos, también nos dicen, hasta el fuerte, ¿no? Ya se murió, o ya tienes esa enfermedad y
pues aprende a vivir con ella y vela fácil, ¿no? Échale ganas. Odio esa frase. Entonces, simplemente me gustaría que nos dieras tu punto de vista y aceptar este proceso que es uno más como ser humano que tenemos que vivir. Así es. Pues yo les diría que ser uno mismo, atender las necesidades que cada quien tenemos, es básico en la vida. Que no nos enseñan eso, que lo tenemos que aprender. Y tenemos que estar con esa disposición al cambio. ¿Por qué? Porque las familias, cuando te educan, y la mayoría te educa para atender afuera a los demás. Ayúdame, tráeme, ven, haz, compórtate, piensa así, viste así, ponte el moño desde niños, no, vístete de esta manera, habla de esta forma, hasta cómo te sientes, o sea, cómo te vas a sentar en una silla. A veces es tan controlado todo que no te dejan ser a ti como persona. Entonces, el que uno se respete, aunque a los demás no les parezca, es una verdad. Muchas veces las personas viven en familias tóxicas, familias que hacen mucho daño, familias que hieren, que limitan, que lastiman. Y porque tu familiar no puedes dejar de relacionarte con él porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la sociedad? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Entonces, ahí es importante que las personas piensen qué es más válido. Lo que yo necesito, el vivir tranquilamente, el aceptar mis problemas y ver cuál es el ámbito más favorable para mi vida. Y no aquello que me es dado desde fuera, que la sociedad me norma. Siempre y cuando mi comportamiento no esté afectando a nadie, no esté perjudicando a ninguna persona. Entonces, ser tú, respetarte, atenderte, amarte, quererte. Esos son aspectos básicos. Esa sería mi reflexión. Sí, justo me recomendaste, ayer tuve terapia y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, quiero ser libre, atrévete a no gustar, ¿no? Mientras tú estés tranquila contigo mismo y estés conforme y te quieras y te aceptes y te seas responsable de ti y te respetes, lo que digan los demás no tiene por qué afectarte. Tú tienes tu vida libre para hacer lo que tú quieras. Y se me quedó súper grabado y ahorita tú me lo estás repitiendo, entonces yo creo que vamos a hacerlo y vamos por el buen camino. Pati, simplemente para despedirnos, la verdad fue un placer tenerte en este tiempo de hablar. Si nos quieres compartir tus redes sociales donde la gente te pueda localizar, bienvenida. Muy bien, pues estoy en Facebook. Mi página se llama Psicoterapeuta. Es una página de comunidad. Cualquiera puede entrar. Tengo artículos personales y artículos que subo de otras páginas a tus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pati. Una cachanilla más en Es Tiempo de Hablar. Y recuerden, vitaminas, que hoy no solamente es tiempo de hablar, sino también es tiempo de empatía de la salud mental, porque sin salud mental no hay salud. Y recuerden que psicólogos y psiquiatras también salvan vidas. Estamos in touch.